Ya estamos de vuelta a 20:14 y quiero dar la bienvenida a nuestros invitados y, por supuesto, recordando que la intención es escuchar a todas las partes. Está con nosotros el presidente de la ANDE, el ingeniero Alcides Jiménez. Hola, ingeniero, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, saludo a usted, a los miembros del panel y a toda la numerosa, sin duda, teleaudiencia de esta emisora. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el ingeniero José Sánchez Tillería, director técnico de Yaipu Binacional. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches a ustedes, a la audiencia. Ambas personas estuvieron en estas reuniones o por lo menos están enteradas de todo lo que había sucedido. Creo que usted también participó de las reuniones del lado paraguayo, ingeniero Tillería, ¿no? Fui convocado a algunas reuniones por parte de la Cancillería para aclarar algunos puntos técnicos. Correcto. Y nos acompaña también el ingeniero Germán Escauriza, especialista en asuntos energéticos. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Saludo, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá acompañando al nuevo presidente de la ANDE, a quien no sé si felicitarlo o tenerle lástima por el tremendo trabajo que le queda. Y al ingeniero Tillería, a quienes los conozco por trabajos que habíamos hecho en forma conjunta, ¿verdad? Con el ingeniero Jiménez habíamos trabajado en el simposio realizado por la Universidad Católica sobre el rechazo de las notas reversales Macri-Cartes. En esa oportunidad hemos elaborado un documento consensuado con todo el claustro de profesores de la Universidad Católica y en ese entonces no tuvimos ningún inconveniente en determinar que ese era un documento no conveniente para los altos intereses del país. O sea que nuestro relación, y al ingeniero Tillería lo conozco de la época en que se mejoró la compensación financiera para el Paraguay, cuando yo integraba la Comisión de Deudas de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos de la Cancillería, y se consiguió mejorar la compensación de 120 a 160 millones de dólares. Entonces, Santiago, a mí me gustaría, como somos colegas, circunscribirnos netamente, estrictamente dentro del marco jurídico. Sí. Que corresponde que sea analizado este tema. Así va a ser, es la Constitución, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados y el Tratado de Itaipú. Correcto. Quiero arrancar con esto, que básicamente tengo ganas de preguntarle directamente a los protagonistas, porque hemos escuchado en estos días, y tiene que ver con los audios que se han filtrado de esta reunión que se ha hecho entre las altas partes de Paraguay y de Brasil respecto al tema de estas notas que se han firmado, o de esta nota que se han firmado. Entonces, me gustaría escuchar, hemos hecho un extracto muy corto y breve, pero creemos que contundente respecto a el tenor de esta conversación que se ha dado. Hablaba Pedro Ferreira, presidente de la ANDE, y en un momento determinado de la reunión decía que no habían visto los documentos. De esa reunión participó también el ingeniero Alcides Jiménez, a quien vamos a escuchar un poco más adelante en los audios también. Y creo que también usted estuvo en esa reunión, ingeniero Tillería, ¿o no? Habré estado, no sé a qué reunión se refiere. Ok, escuchemos esta reunión que hace referencia a las altas partes debatiendo este acuerdo que fue firmado. A ver. Aunque ustedes no lo crean, sucedió. Nosotros no vimos el acta ante la firma. Les aclaro, con toda seguridad, nosotros no vimos el acta. Ningún funcionario... Yo puedo entender, no vamos a entrar en una discusión, pero usted entiende mi situación. Yo le entiendo. Que yo siento en una sala con toda mi delegación, hacemos una serie de ejercicios de flexibilidad, firmamos como altas partes contratantes del Tratado de Itaipú, y ahora yo vengo aquí, y vinimos aquí con el objetivo de ser testigos de la firma y descubro que estamos en una situación completamente diferente. Pero para ser productivo yo le diría que de nuestro lado comentar la letra, el párrafo, la letra C de la sesión de energía. Quiero escuchar el audio 2 en realidad, donde interviene el ingeniero Fabián Cáceres y refuerza de alguna manera lo planteado por el presidente de la ANDE y es cuestionado
por el representante de Brasil diciéndole que, por lo menos por lo que él recordaba, lo había visto a Fabián Cáceres en una reunión anterior. Escuchemos. A no ser que yo esté muy equivocado, usted estaba dentro de la sala el día 24 con nosotros. Estuve 10 minutos. Sí, pero usted estaba en Brasilia. Estuve en Brasilia. Sí. Es muy difícil para mí entender que estaba la delegación de Brasil, estaba la delegación de Paraguay y que ahora se diga que hubo un déficit de información del lado paraguayo. Con todo respeto, eso no es un problema de Brasil. Tanto el gerente técnico de la ANDE como el presidente de la ANDE decían en ese momento ante los representantes del Brasil: nosotros no teníamos conocimiento sobre esto. Imagínense el nivel de incomodidad en un momento como ese, donde están negociando ambas partes y una parte del sector paraguayo, del lado paraguayo, dice: nosotros de esto no sabíamos. Pero escuchen al presidente actual de la ANDE, quien estuvo en esa reunión, cuando eso todavía no como presidente de la ANDE, sino por un llamado que obedeció a el canciller nacional Luis Alberto Castiglione. Escuchemos. Me gustaría que el ingeniero Alcides Jiménez, que estuvo presente en esa reunión, En todas. En todas, porque fueron varias. Sí, se refiera a lo que ha mencionado y relatado de él. Yo sigo francamente convencido de que lo que está escrito acá refleja para mí claramente lo que hemos concordado. Entonces, yo he explicado al señor canciller de mi país y también al presidente de la República mi comprensión sobre este tema. Debe ser aplicado sin más, sin discusión, porque esto es lo que se concordó. Era una posición de alguna manera en ese momento de defensa al acuerdo, básicamente, y por eso después le quiero preguntar si o lo entendimos mal en la lupa hoy o se expresó mal al decir que no sabía, básicamente, o no tenía conocimiento sobre este acuerdo. Pero antes quiero escuchar la última parte, cuando ya hace una bajada el representante de Brasil, aclarando que en todo momento fue decisión del Estado paraguayo no dar participación a sus técnicos de las reuniones que se han llevado adelante, técnicos de la ANDE. Disculpe, que creo que es muy importante. Yo quería recalcar lo que yo dije. No se impidió a ninguna de las dos delegaciones de tener los representantes que les gustaran en la sala o fuera de la sala. Fue una opción del lado paraguayo de hacer la primera parte de la reunión solo los gobiernos, pero teníamos salas al lado para que hubiera asesoría y la hubo. Y de nuestra parte, Eletrobras estuvo siempre informada de todo lo que pasaba. Sí, yo me imagino que ANDE también estuvo, ¿no? Me cuesta creer que ANDE no estuviera permanentemente informada de lo que estaba sucediendo en la sala, y seguro que ha sido consultada antes que se firmara que fue firmada entre dos gobiernos. No, yo quiero, para mí es importante que haya claridad, que aquí no hubo falta de, yo no dije transparencia eso. ni de acceso a información. Yo lo dije. La pregunta obligada, ingeniero Tillería o ingeniero Jiménez, quien quiera responder. Primero, antes de entrar a si vio o no, si sabía o no sabía sobre el acta en particular, ¿por qué han decidido dejar de lado a los técnicos de la ANDE de esta reunión, que es lo que advierte el propio representante de Brasil diciendo: esa fue una decisión estrictamente de ustedes y aquí había lugar en la sala o fuera de la sala para que participen como lo ha hecho Eletrobras? Sí, la cosa no es así, porque se ha cursado invitación a la ANDE para la última reunión realizada el 24 de mayo. Antes, en todas las anteriores reuniones, que fueron 2 o 3, se había concordado que siempre teniendo cerca a los técnicos de ambas partes, ellos estuvieran listos para hacer exposiciones sobre temas que pudieran no ser debidamente aclarados o presentados, y en la discusión de los temas de fondo participaran solamente los representantes de las cancillerías,
porque se entendía que al ser elevado un tema al nivel de las altas partes contratantes, entonces había salido del ámbito técnico. Hay que tener en cuenta que desde la creación de la entidad binacional Itaipú han surgido numerosos problemas, primero constructivos o de instalación durante la época previa a la puesta en marcha, y luego de la puesta en marcha se concordaron siempre dentro del ámbito interno de la Itaipú las cantidades de potencia a ser contratadas. Yo no quiero ir, ingeniero, a la potencia todavía. Yo quiero ir a una cuestión que no tiene que ver con la creación de Itaipú, sino que tiene que ver con el episodio en el que se dejó de lado a los técnicos. Reitero. Mi pregunta, por eso, es muy puntual. ¿Por qué el representante de Brasil dice que fue decisión de Paraguay? No lo hicieron ellos con sus técnicos, solo ANDE dejó de lado, o mejor dicho, el gobierno paraguayo dejó de lado a la ANDE, y eso lo advierten en este propio audio del que usted participó. ¿Por qué pasó eso? Pasó porque la Cancillería comunicó a la ANDE que el día 24 de mayo a las 9 horas del Brasil se iniciarían las reuniones. Nos dijeron que primero explicando que ese día se conmemoraba el Día de María Auxiliadora, que era la patrona de la central de Acaraú, sí, etcétera, y que por eso todo el personal superior de la ANDE debería estar en ese acto. No sé si estuvieron o no, pero eso significó seguramente retraso en el viaje de los técnicos, o en este caso del gerente técnico de la ANDE, que llegó aproximadamente poco después del mediodía, en momentos en que se estaba en una pausa para el almuerzo, participó del almuerzo, y a continuación volvimos a la sala de reuniones y ahí estuvo. Voy a volver con usted enseguida porque honestamente acá en este minuto me está dando dos respuestas diferentes. La primera es que consideraron que eso era oportuno porque era una reunión de altas partes. Sí. Ahora me está diciendo que porque tenían un acto de María Auxiliadora y probablemente llegaron tarde. Usted en una misma pregunta me está dando dos respuestas que son absolutamente diferentes, ingeniero. Permítame explicarle. Le dije anteriormente en la entrada anterior que lo que habíamos quedado con los brasileros en el nivel diplomático era que los técnicos estuvieran disponibles en otra sala para ser llamados a participar. Como el representante de la ANDE concurrió, digamos, para la tarde, y a la tarde estuvo. Y eso fue lo que pasó. Bueno, ingeniero Escauriza, antes de escuchar los argumentos del ingeniero Tillería del por qué este acuerdo es beneficioso para nuestro país, porque ese es el planteamiento que hace el gobierno paraguayo, ¿por qué cree usted, ingeniero, que este es un acuerdo lesivo para el Estado paraguayo? ¿Cuál es su posición para decir que este acuerdo es un acuerdo, no sé si lo define como entreguista, pero un acuerdo que no es beneficioso para el Paraguay? Bueno, como dicen los campesinos, y ya pesó con documento, ¿verdad? Yo quiero referirme específicamente al documento que tengo acá y que fue firmado por el embajador paraguayo. Y quiero referirme específicamente para fundamentar lo que voy a decir. Sí, refiérase, por favor. Dice, estos son documentos oficiales. Sí. Este es el Tratado de Itaipú. Dice, entre la República del Paraguay y la República Federativa del Brasil para el aprovechamiento hidroeléctrico de los recursos hidráulicos del río Paraná pertenecientes en condominio a los dos países, desde e inclusive el Salto del Guairá o Salto Grande de Sete Quedas hasta la boca del río Iguazú. Seguimos en la página 60 de los documentos oficiales. Está en el considerando del tratado, dice, en el tercer párrafo dice lo dispuesto en el acta final de Foz de Iguazú el 22 de junio de 1966 en lo que respecta a la división en partes iguales entre los dos países de la energía eléctrica eventualmente producida
por los desniveles del río Paraná en el trecho arriba mencionado. O sea que estos son derechos soberanos establecidos en el tratado. Somos propietarios del 50% de la energía generada por la central hidroeléctrica de Itaipú. Seguidamente, ¿quién es alta parte contratante? Alta parte contratante es el Estado paraguayo. Este documento firmado modifica el tratado. ¿Dónde modifica el tratado? En las bases sustanciales del presente tratado. La división en partes iguales de la energía generada por la central hidroeléctrica de Itaipú. Es muy importante destacar que Paraguay es propietario del 50% de la energía garantizada, ¿verdad? Y 50% del dueño de la energía no garantizada. ¿Qué es la energía garantizada? Es la energía suministrada a las entidades abastecidas en proporción a la potencia contratada. Con esos componentes de la energía garantizada y la potencia, se cancela la deuda de capital e interés. La energía adicional a la garantizada es a costo cero. ¿Somos dueños o no de ese 50%? Ese es el debate que debemos instalar, porque lo que dicen los documentos contractuales, respaldados por la Constitución, que estableció que el Estado debe precautelar los intereses del Estado en la concesión, porque la entidad binacional Itaipú es una concesionaria, no es propietaria de la energía, ni la ANDE ni Electrobras. Y acá hay una empresa que se ha enriquecido ilícitamente con la energía adicional a la garantizada de Itaipú. Ingeniero, le voy a dar las cifras. Sí, antes de meternos en las cifras, porque quiero puntualmente hablar de este acuerdo en particular. Quiero hablar de este acuerdo porque el debate de Itaipú puede ser mucho más amplio y mucho más rico, pero en realidad este acuerdo en particular es el que hoy está en debate. ¿Por qué Itaipú cree, por qué el lado paraguayo cree que este acuerdo, como lo presentó el propio presidente de la República, es beneficioso para el Paraguay? Y mi pregunta es, ¿dónde está el beneficio de este acuerdo, ingeniero? Es importante contextualizar el tema. Nosotros no podemos mirar las cosas como una fotografía, debemos ver la película. Sí. Lo mencionado por el ingeniero, él tiene razón en las divisiones de la energía existente en Itaipú. En ese sentido, es importante mencionar, yo creo que él lo debe saber, que en el año 2007 se ha firmado un acuerdo entre los directores generales paraguayo y brasileño y los presidentes de la ANDE y de la Electrobras, donde se consagran beneficios importantísimos para el Paraguay a través de la ANDE. Entre ellos, la utilización de la energía excedente, como bien lo dijo el ingeniero, propietaria en partes iguales Paraguay y Brasil. Entonces, siendo propietarios ambos estados en partes iguales y siendo que ese acuerdo le da la prioridad en la utilización de esa energía al Paraguay para atender a sus necesidades de demanda, significa que el otro 50% que supere a la propiedad paraguaya también puede ser utilizado. Esta acta bilateral firmada, en su tercer párrafo, hace mención a ese documento del día 31 de enero del 2007. Sí. Y ese documento que antes estaba restricto a la firma de los tres actores, ANDE, Electrobras e Itaipú, ahora tiene una fuerza ya de las altas partes contratantes. Al mencionar los tres actores, es importante que quede claro que el debate iniciado por la falta de acuerdo técnico entre la ANDE y la Electrobras para definición de los valores de potencia contratada para el ejercicio 2019 es un acuerdo al cual deben llegar ambas entidades compradoras de Itaipú. Itaipú, y en este caso el área técnica, nosotros tenemos la obligación de llevar a la práctica lo acordado.
y de utilizar esos valores de potencia a efectos de que Itaipú pueda tener condiciones de suministrar energía eléctrica proveniente de esa potencia contratada y facturar a ambas entidades compradoras a efectos de poder tener condiciones de cumplir con sus beneficios, con sus compromisos financieros, entre ellos el pago de la deuda. Entonces, entonces, el hecho de tener consagrado en esta acta el beneficio tan importante, consagrado, inscrito en el acta del 2007, es uno de los elementos ya bastante importantes por los cuales podemos considerar un avance. ¿Por qué hoy planteaba el ingeniero Pedro Ferreira que Brasil prácticamente estaba cogotando a Paraguay sin pagar lo que Paraguay debía recibir por parte de Brasil por la venta de la energía? No recuerdo el monto exacto al que había hecho referencia, pero había hecho referencia a un monto. Porque eso era parte del modo de apretar, palabras más, palabras menos, a Paraguay para que firme finalmente este documento. ¿Qué pasó en medio de ese momento en el que Brasil no estaba pagando a Paraguay lo que debía pagar? Yo desconozco a qué se refiere él. Yo no escuché sus declaraciones. Cuando esta mañana estaba diciendo seguramente eso, yo estaba en una sala de espera en el canal, aguardando el momento en que pasemos nosotros a hacer nuestra exposición. ¿Conoce sobre esa deuda, ingeniero? No, yo no voy al haberle hecho seña para tratar de responder eso. Yo no me estoy queriendo referir a ninguna deuda. Lo que yo quiero decir es lo siguiente. Como Itaipú es el actor principal encargado de operacionalizar los acuerdos entre ANDE y Electrobras, y somos quienes suministramos energía eléctrica y quienes deberíamos recibir de las entidades el pago por la energía suministrada, entonces quiero decir lo siguiente: como no teníamos un valor de referencia para establecer una forma de facturar a la ANDE y a la Electrobras en el mes de enero de este año debido a la falta de acuerdo, nosotros no teníamos ni tipo una manera de enviarle la factura a la ANDE y a la Electrobras y decirle que nos pague. Entonces, ni la ANDE ni la Electrobras hasta comienzos del mes de febrero podían recibir una factura nuestra para facturar. Pero Itaipú tendría que continuar funcionando y deberíamos continuar nosotros pagando nuestros compromisos financieros. Entonces se acordó entre las dos empresas que pagasen provisoriamente hasta que se llegue a un acuerdo en función a la energía que ellos han recibido. Tal vez el ingeniero Ferreira se haya referido a ese punto por la falta de pago que hubo transitoriamente un periodo de tiempo hasta que llegamos a un acuerdo de qué manera se pagaría para que Itaipú no sea perjudicada. Ingeniero Escauriza, el otro día planteábamos un debate respecto a si esto debía o no pasar por el Congreso de la Nación. Hablaba con el ingeniero James Spalding, ex titular de Itaipú, y él me decía: esto es algo que se firmó históricamente como parte de un acuerdo operacional que no debe pasar por el Congreso. Es un acuerdo básicamente operacional, se vuelve operativo a partir de este acuerdo y todos los años sucede lo mismo. Yo no sé por qué en este caso en particular Paraguay dejó de rendir la energía consumida como rendía anteriormente, cosa que era absolutamente normal, decía James Spalding. Y en contrapartida, el doctor Hugo Estigarribia, constitucionalista, se reafirmaba y decía que esto sí modifica el tratado y al modificar el tratado debe necesariamente pasar por el Congreso de la Nación. ¿Cuál es su visión al respecto? Bueno, indudablemente que las autoridades de Itaipú no pueden modificar el tratado. Tampoco pueden modificar las bases financieras para la prestación del servicio de electricidad. El propietario de la energía, del 50% de la central y de la energía, es el Estado paraguayo. Es el Estado paraguayo la alta parte contratante. Y acá hay un tema fundamental que ni la ANDE, ni la Electrobras, ni la Itaipú, ni el Poder Ejecutivo tiene atribuciones de fijar una tarifa sobre la energía adicional a la garantizada, porque esa es una energía que no fue considerada en el tratado. Ese es el motivo por el cual debe pasar
al Poder Legislativo el tratamiento de la energía adicional a la garantizada, y cuando se fije el precio de la energía adicional a la garantizada, el Estado tiene que precautelar sus intereses, porque el precio al cual llegaron a acuerdo para fijar la energía adicional a la garantizada es 5.8, es una risa. No está contemplado los intereses del Estado paraguayo en este concepto. Quiero informarles para que ustedes tengan una dimensión del enriquecimiento ilícito de la multinacional Electrobras S.A. ¿Me permite un segundo, ingeniero? En 20 minutos están anunciando una conferencia urgente del canciller nacional desde Muro-Villaroga. En 20 minutos en Muro-Villaroga va a hablar el canciller nacional Luis Alberto Castiglioni. Esto en este instante nos están confirmando. Así que les ruego, por favor, que estemos atentos a esa... ¿Yo podría aclarar algo después de que el ingeniero termine? Sí, por favor, ingeniero. Ningún problema. Desde el año 1995 hasta el año 2018 se generaron 366.489.000 megavatios hora. A 5.8 dólares representan 2.125 millones de dólares lo que se pagó. 7% pagó Paraguay y el 93% se llevó de esta energía Brasil. ¿Verdad? La propuesta que está teniendo la Comisión de Entes Binacionales de la Cámara de Diputados es establecer un precio unitario base para la comercialización de la energía paraguaya. ¿Y en qué consiste ese precio unitario básico? La actual tarifa de la energía garantizada, que es de 43.8 más 9 dólares. Imagínense, ingeniero, 19.000 millones de dólares tenía que haber recibido por no haber pasado por el Congreso el tratamiento de la adicional a la garantizada. Estamos hablando de un enriquecimiento de más de 17.000 millones de dólares en esa línea que a mí me gustaría saber, ingeniero Tillería, ¿por qué se plantea lo de la avivada por parte de Paraguay? Porque yo miro el acuerdo 2007 y el acuerdo 2007 establecía, por el contexto que se daba en aquel momento y una necesidad que requería Brasil respecto a la cantidad de energía que debía producir y consumir, que el excedente para Paraguay iba a ser, o esto que finalmente se llevó como mecanismo de compra, que a Paraguay le permitía tener energía más barata, iba de alguna manera a ser algo absolutamente lícito. ¿Por qué hoy se plantea como una avivada de nuestro país? Esa es la parte que a mí no me cierra y me parece que para muchos de los paraguayos es hasta una declaración lesiva. Primero, yo quería mencionar lo siguiente. Nosotros estamos aquí hablando de un acuerdo que se firmó, un acta firmada el 25 de mayo para acordar los valores de potencia contratada para el ejercicio 2019. Lo que mencionó el ingeniero Escauriza es una cuestión anterior a esa. Entonces yo quería apenas, es válida la colocación de él desde el punto de vista de que se puede debatir, podemos hablar, pero podría ser objeto de otro debate de manera a no mezclar. Sí. Disculpame, ingeniero, yo lo que no quiero es que la opinión pública interprete que... ceñirnos a esto en particular, que no porque tenemos poco tiempo. Que no interprete que este acuerdo ocasionó eso. No, no es así. Entonces yo quería aclarar, por favor, eso, en honor a la verdad, si usted concuerda con... Y otra cosa, volviendo a su consulta, a su pregunta. El acuerdo del 2007 estamos todos, creo que, concordando con que es un acuerdo beneficioso para el Paraguay, al menos en algunas personas desde el punto de vista que Paraguay puede utilizar los excedentes disponibles en la central. Yo quiero aclarar que el acta bilateral firmada preserva todos los ítems de ese acuerdo. No hay absolutamente ningún ítem que se haya retirado de ya lo acordado en el 2007. Entonces los excedentes disponibles en la central, el Paraguay los puede continuar utilizando. ¿Por qué nos va a generar ahora un sobrecosto de 250 millones? El costo del cual se habla en el espacio de 4 años que dura este acuerdo
está relacionado a un aumento de potencia. Cuando nosotros adquirimos un producto adicional, debemos pagar por ese adicional que se aumenta. Evidentemente, si yo tengo un contrato de adquirir una botella de agua y paso a comprar 2 botellas de agua, tengo que pagar por ese adicional. Y aparte, si no... Entonces, el gasto del cual se habla está relacionado a una potencia contratada superior, que en este año de 2019 representará para la ANDE 27 millones de dólares. Esos 210 que estamos hablando es en los 4 años. En ese punto, y para terminar, yo quisiera dar la tranquilidad, y tal vez el presidente de la ANDE después se extienda más, que este acuerdo no traerá ningún aumento tarifario a ninguno de nosotros en nuestras casas, porque esa es la premisa fundamental que se ha recibido del gobierno nacional en estas negociaciones, que a pesar de que se tenga un aumento en la potencia contratada, que va a acompañar un poco más el crecimiento de la demanda del sistema eléctrico paraguayo, ese impacto se maneje internamente a nivel de la ANDE o dentro del sector eléctrico, pues la promesa que escuché decir al presidente de la ANDE es manejar el consumo negro que hoy se tiene, algo que hemos escuchado incluso cuando él ya fue presidente de la ANDE y eso no se pudo controlar, o cuando pasó a cualquier otro presidente de la ANDE y no se pudo controlar. Ingeniero Jiménez, ¿escuchamos mal? ¿Se expresó mal? ¿No lo entendimos? ¿O se confundió? Cuando hoy en La Lupa dijo que usted no había leído este documento. Pero por favor, no sé cómo puede tergiversarse. Yo manifesté, obviamente, si yo participé en la negociación de esta acta bilateral, es obvio que la conozco, pero yo lo que manifesté es que esta acta se envió a la Itaipú para que los compradores Eletrobras y ANDE redacten el contrato de prestación de servicios fijando las potencias y además otro documento de un acuerdo operativo, los cuales yo desconozco hasta ahora porque yo tuve hasta este momento un día hábil en el cargo. O sea, el acuerdo operativo es el que usted desconoce. Absolutamente. ¿En qué modifica ese acuerdo operativo esto que está escrito en el acta? No, el acta debe ser trasladado en detalles a esos documentos. Vale decir, el contrato preverá las cantidades de potencia a ser contratadas por ambas partes en función a los valores concordados. Y el acuerdo técnico fijará detalles operativos del mismo, porque este documento es un documento marco. Por eso es que se dice, la gente opina de que hubo secretismo. Lo que pasa es que cuando se concordó este documento, las cancillerías mencionaron que esto no estaba finiquitado, el trámite al cual se llevó este desacuerdo para concordar las cifras de potencia a ser contratadas, y este documento fue enviado a la ANDE, a la Itaipú y a la Eletrobras para que en ese ámbito interno se redacten los contratos y los acuerdos. Y yo eso no puedo conocer si yo no formo parte aún, ingeniero, del ambiente interno de la Itaipú. Yo veo esto, no sé con qué claridad verán ustedes, pero honestamente yo veo con mucha confusión. Me parecen declaraciones en algunos casos contradictorias. En algún momento, cuando el ingeniero Cáceres ha dicho esto va a generar un sobrecosto de 250 millones, la primera respuesta fue, ¿pero de dónde saca ese cálculo de 250? Claro. Sin embargo, después la respuesta fue, no, sí va a generar un sobrecosto, pero lo vamos a operativizar combatiendo la energía que en negro se produce. No. Y después ya se empezó a generar, porque recuerdo que hablé también en radio con el ingeniero Tellería, y usted me dijo, ingeniero, que efectivamente no sabe si 250, claro, pero que algún sobrecosto 210. Va a generar. Pero por supuesto. Entonces, yo creo que en general, no sé qué pasó.
ni siquiera sé qué pasó cuando el presidente de la República salió a dar la declaración que dio. Pero el audio que fue filtrado de esa reunión que mantuvieron, para mí es la parte sustancial de toda la historia. Porque uno puede tener desacuerdos desde el punto de vista de la ingeniería, de los cálculos, de decir, ¿fue un buen acuerdo o fue un mal acuerdo? Sí. Pero lo que es insostenible es que se haya instalado la idea que no fue revertida por ustedes, porque yo no veo un documento donde ustedes me digan, acá está el documento que muestra que el ingeniero Ferreira participó y supo de este acuerdo. Acá está el documento que dice que el ingeniero Cáceres participó y sabía. Y ahora fueron para hacer un acting, un show, porque tienen intereses políticos a futuro. Por poner un ejemplo, no logran hasta hoy revertir con alguna documentación que se le haya puenteado, ingeniero, a los técnicos paraguayos de la ANDE. Pero no ha ¿Por qué le digo a ocurrido usted en particular? Porque usted fue el técnico que convocó Cancillería para que le diga al resto, adelante con este acuerdo, sin problema, y yo doy fe de la garantía de este acuerdo, y hoy se queda con la presidencia de la ANDE y hasta da la sensación que termina siendo un premio. Discúlpeme que le diga de este modo, pero honestamente es la lectura que se tiene de afuera cuando no hay un respaldo documental de lo que usted está diciendo, ingeniero. Pero ¿a qué documento se puede recurrir para justificar que el gerente técnico de la ANDE estuvo en la reunión? Estuvo, pero no sé, no se firmó ningún listado de asistencia, no sé qué estuvo y punto. Pero ustedes no tienen algún acta que logre transcribir que Ferreira sabía de este documento que se iba a llevar, Mire. El ingeniero, el técnico de la ANDE Cáceres sabía del documento que se iba a llevar, porque cuando le preguntamos, ¿tenés lo del canciller en ese momento, nuestro actual embajador? La contradicción que se da cuando él mismo dice, esta es una cuestión técnica. Y se le pregunta a la cuestión técnica y dice, eso tienen que responder los técnicos. Sin embargo, los que han puenteado son a los técnicos. Escuchemos lo que decía, por favor. Embajador, ¿por qué razón ustedes pidieron a los técnicos de la ANDE retirarse de la reunión en mayo, me permite terminar, en mayo en Brasilia mientras estaban negociando con los técnicos y representantes de la Cancillería brasileña? No es cierto. Ellos ni siquiera no es cierto. Eso dijo el Yo sé que técnico. sí, pero que me lo digan en la cara. ¿Tuvieron ellos? Pero ellos dicen que no dieron sus recomendaciones, que no se les escuchó. Puntualmente, ¿sí o no? Sí, pidió a Fabián Cáceres que se retire de esa reunión. Pedimos a todos los técnicos. Usted pidió que se retire. A todos los técnicos. Tenemos información que usted pidió personalmente Sí, que yo, se retire. yo preciso a todos los Pero técnicos. Usted pidió, entonces no, pero la gran 7, a todos los ¿Pero técnicos. por qué le pidió? ¿Por qué le pidió? Porque nos quedamos los diplomáticos. Embajador, ¿por qué razón ustedes pidieron a los técnicos de la ANDE retirarse de la reunión? No es cierto. No es cierto. Ellos ni siquiera No es cierto. Eso dijo el Yo sé que técnico. sí, pero que me lo digan en la cara. Pedimos a todos los técnicos. Usted pidió que se retire. A todos los Tenemos técnicos. información que usted pidió personalmente Sí, que se yo retire. preciso a todos los Pero usted técnicos. pidió. No es cierto. Claro, ¿cuál es el beneficio que hay? Yo no soy técnico, entonces yo no puedo hablar de la parte técnica. Pedimos a todos los técnicos. Usted pidió que se retire. A todos los Tenemos técnicos. información que usted pidió personalmente Sí, que se yo retire. preciso a todos los Pero usted técnicos. pidió. Yo no soy técnico, entonces yo no puedo hablar de la parte técnica. Esta es la parte, ingeniero, que resulta agresiva. Esta es la parte que, ingeniero, Paraguay va a tener que sentarse. Usted imagina discúlpenme, pero usted imagina la imagen poco seria que hoy tenemos para sentarnos como país a debatir el 2023 con Itamaraty, que dice, acá estaban todos pudiendo reunirse, acá podían sentarse todos. Sin embargo, Paraguay ha decidido puentear a sus técnicos de la ANDE. Y repito, usted no me trae un acta, no me trae un documento donde diga que estuvieron, que asintieron lo que se estaba debatiendo y que hoy están haciendo un acting a través de los medios de comunicación. Entonces, a pesar de que no sea santo de mi devoción y me he peleado con él 1.000.000 de veces, en esta quiero darle la razón al ingeniero Ferreira, porque no hay una documentación que lo contradiga. Bueno, pero yo le digo una cosa a Santiago. El ingeniero Fabián Cáceres en ningún momento
desmintió su presencia. Yo lo escuché decir, sí, pero estuvo en un momento. Bueno, no sé, estuvo sentado en el tiempo en que se convocó a los técnicos de ambas partes. Cuando finalmente se iba a redactar el texto final, los jefes de misión solicitaron a los técnicos el retiro, pero se retiraron todos de ambas partes y quedamos 4 personas, 2 brasileros, o sea, los representantes de la Cancillería brasilera y los representantes de la Cancillería paraguaya para redactar el texto que al final está acá. Ingeniero, lastimosamente la conferencia de prensa que se va a hacer en 4 minutos en Bruguizaroga nos sacó de agenda. Y voy a ir cerrando esta parte. Le quiero preguntar, ¿usted ya firmó este documento como presidente de la ANDE? ¿Ya refrendó este documento como presidente claro de la ANDE? Que no lo conozco, porque hace un día hábil tuve en la ANDE y ese documento se redacta en el ámbito interno de la Itaipú. Y como presidente de ANDE no hubo tiempo material para que yo concurra a la Itaipú a ver cuál es la redacción del acuerdo técnico y del contrato de prestación de servicio. ¿Ha recibido alguna indicación del presidente de la República diciendo que no firme hasta tanto de una nueva indicación? Pero por supuesto, yo no voy a firmar si es que considero que el texto, cuando me presente la Itaipú, no se adecúa textualmente a la letra y al número o a los números fijados en este documento. Sin embargo, Julio Ullón ha dicho que esto ya está firmado. No, está firmado. No está firmado. Esto no está firmado, ingeniero. Nosotros, no, está firmado. Pero, si me permite, esta acta genera la elaboración, debe generar la elaboración de los contratos de suministro con la ANDE y con la letra. Operativo. Y eso tiene en anexo un procedimiento operativo que reglamenta todo. Es reversible este documento. Para terminar, ese documento nosotros aún lo estamos elaborando, entonces no puede estar firmado todavía ese contrato. Este documento es reversible. Ustedes mañana pueden sentarse con Brasil a decirle no vamos a llevar adelante finalmente. Sin duda, si los gobiernos así lo concuerdan, pero por supuesto. Ingeniero Escoriza, para cerrar, ¿usted cree que esto es reversible o no? Imagínese el carácter en el cual firman este documento, Santiago. Esto es gravísimo. Ellos invocan que firman como alta parte contratante. El Poder Ejecutivo representa a la alta parte contratante del Estado paraguayo para cumplir y hacer cumplir el tratado, no para modificarlo. Acá el fondo del problema está en que el Estado paraguayo nunca precauteló sus intereses y nunca se formuló ley alguna para fijar el precio de la energía adicional a la garantizada, que es gravísimo. Acá nace todo el problema. Correcto. Ingeniero, gracias por acompañarnos. Ingeniero Jiménez, ingeniero Tellería, les agradezco mucho.